Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios hechos ocurrieron en Aruba en las últimas horas. Manejo actual de Dimas ha dado buenos frutos, según el ministro Glenber Cruz. Noche de terror se vivió en Tuluá, en Colombia. Desciende la cifra de inmigrantes que pasan por la frontera entre los Estados Unidos y México. Una abuelita musculosa se viraliza en las redes sociales. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer, como siempre, les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que ya se alisten para tener la mejor semana hoy lunes. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con algunos incidentes que ocurrieron durante este fin de semana. Entre ellos, un intento de robo en contra de una bomba de gasolina en el área de San Nicolás. Recientemente, dos hombres con un arma de fuego se presentaron a una de las bombas de gasolina ubicadas en el área de San Nicolás, amenazando a los trabajadores para que les dieran dinero. El trabajador que vio con esto lo que estaba ocurriendo, luchó en contra del atracador y allí estos hombres, según lo que indicaron que estaban armados, se fueron con las manos vacías del sitio. La policía se presentó inmediatamente para buscar más información, mientras que la patrulla empezó a rodear allí para buscar a los sospechosos. La investigación quedó en manos del equipo de atraco para así verificar lo que ocurrió en este hecho. También en la vía que va hacia la parte de Chiribana, muy cerca a Paradera, justo delante de Domino's, ocurrió un accidente fuerte en donde el conductor de un Volkswagen salió de los parqueaderos de este lugar de la pizzería, se subió a la vía y se fue en contra de un Toyota Yaris. El Yaris, según lo que indicaron, iba a doblar hacia su mano izquierda delante del Volkswagen. El Volkswagen no logró allí frenar y por ese motivo logró impactar el otro vehículo. Debido a este impacto, una persona resultó levemente herida y la ambulancia se presentó brindándole asistencia médica a la víctima. La policía de tráfico también llegó para tomar los datos de lo ocurrido. Cambiando de tema, en su reciente encuentro con los parlamentarios, el ministro de Integración, Labor y Energía, el señor Glenber Cruz, estuvo hablando del manejo actual que se tiene frente a la parte migratoria, hablando también de lo que ha sido el departamento de Dimas y cómo en este departamento en los últimos tiempos ha dado sus frutos. El manejo del gabinete de Cruz está percorrido para la ciudad entera, promete vir na remarca para trabajo. Y, señor presidente, no está fácil tampoco para lograr eso, para sobrar. Bueno, no quiere cocintar arriba bostul de minister de Cocolichi. Bota quiere que bota sei também manejo, pero bota poner arriba papel y bota sin nada. O manejo arriba papel, ministério, hay un vida. É esse órgão implementar. E, senhor presidente, se você juzgar-me para o resultado de nos esforços para pôr nos trabalhadores arriba mercado laboral, senhor presidente, você tem informação aqui para todos. Me dime para o resultado. E agora vou ler o documento que me mandavam. Se vou ler esse documento, não, porque me dime o resultado, lo vou ver, lamentavelmente, boa moção de desconfiança está totalmente injustificada. Nos meta a percurar para a Dimas brilha, e, senhor presidente, me volve a repetir. Ave me povisa com toda franqueza, me agradeci, todo trabalhador de Dimas, sem distinção, todo trabalhador de Dimas, me agradeci para a cooperação e implementação de manejo de handbook latte que nós aprovamos ano passado, que tem full implementação. Se você criticar-me, diz para criticar-me para essa política barata, com os gente lá no trabalho, senhor presidente, é cifra. Se você juzgar-me a base de cifra, a menos que você visa que o censo está ganha, que o departamento de labor está ganha, que toda a gente está falando, estava só tiração. Lamentavelmente, 2020, nós agora que dá dor de Covid. Senhor presidente, e tem para também nesse assunto social e labor. E nós sabemos que o Fundo de Assistência Social de Emergência, FASA, nós sabemos que o loan subsídio, e, senhor presidente, que tem a vota contra a FASA. E, senhor presidente, e obviamente, roupa e renda agora do dia, e o dado de FASA. Quizás,
Quizás está bom com a coisa que nós está querendo recordar nos rendimentos, senhor presidente, para sobrar. E agora nós está olvidando o que Mas depois, o desemprego ha subido drasticamente durante a Covid. 8,6%, 8,8% na 2021. Senhor presidente, uma vez com nossa economia adrenta a recuperação, Aruba está uma isla bendicionada, senhor presidente. O turismo está fuel a recuperação econômica de nosso país, para pôr nosso país back a pia economicamente. Também os trabalhadores ponerem back a trabalho. Desemprego começa a baixar na 2022. Senhor presidente, 6,6%. Senhor presidente, ano passado, lá me corrigi, 2022, a última cifra oficial, desemprego abaixo um record low. Um nível mais baixo que nunca antes, senhor presidente, 4,3%. Mirando com mais gente trabalhando contrato de trabalho, a indicação está que o desemprego está queda mescoso, afeta mais, senhor presidente. Cambiando de tema, IDEA, que es la unidad del Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria, ha tenido una serie de talleres para emprendedores y para que puedan tener herramientas quienes van a empezar con sus nuevos negocios. Recordemos que hasta el próximo 3 de julio van a tener una gran cantidad de talleres en donde todos ustedes van a poder participar y podrán registrarse y así hacerlo totalmente gratis. El Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria, mediante su Unidad de Iniciativa para Desarrollo para Empresa Urbano, IDEA, ha organizado una serie de talleres sobre el emprendimiento empresarial y también creativo. Esta serie de workshops han comenzado desde el pasado 21 de febrero y allí en el área de San Nicolás, en The Hub, la intención es atraer más y más participantes. Según lo que han indicado, la meta principal de esta serie de talleres es introducir este emprendimiento creativo y los beneficios esenciales para la comunidad empresarial, no solamente de San Nicolás, pero también de Aruba. Como resultado, los participantes han aprendido conjuntamente cómo planear, lanzar, manejar y ampliar sus negocios creativos, allí utilizando la cultura, el talento y las habilidades. Estos talleres han reunido una mezcla diversa de individuos, no solamente interesados en explorar el mundo empresarial creativo, sino que también hay muchos participantes que tienen gran entusiasmo y han intercambiado ideas para así traer de una forma más sostenible. IDEA agradece a todas aquellas personas que han hecho parte de este éxito en cada taller. Según los que han indicado los oradores, también han traído presentaciones delante que han enriquecido el conocimiento de los participantes. En primera sesión, el ministro de Asuntos Económicos, el señor Geoffrey Weber, y la directora también del Departamento de Asuntos Económicos, la señora María Daycoff Pita, estuvieron presentes y dieron la introducción sobre lo que se conoce como el emprendimiento creativo. También allí hemos tenido diferentes oradores de estos talleres, entre ellos el señor Dave Martinus, quien es un coach prestigioso de una compañía y que presentó su taller de introducción al emprendimiento creativo y después comercializando su negocio creativo. También esta serie de workshops van a continuar y allí, después de que el señor Elton Lampe, el 6 de marzo pasado, también estuvo hablando sobre el poder activado. Es un tópico interesante sobre la inteligencia artificial. La señora Judela Trim, también de IDEA, presentó el pasado 20 de marzo un business plan como tópico, en donde la presentación allí los participantes estuvieron trabajando sobre un business plan. Los siguientes talleres también se van a estar desarrollando a partir del 24 de abril, el miércoles, creando la estructura empresarial. El miércoles 8 de mayo van a obtener la licencia y cómo también tener esta licencia comercial protegiendo sus activos creativos. El miércoles 22 de mayo hablarán del tema de ventas y mercadeo y abordando la economía sumergida en Aruba. Miércoles 5 de junio hablarán sobre el seguro para los empleados y también cómo administrar sus finanzas, y así van a continuar con una serie de talleres hasta el 3 de julio. Para más información podrán ingresar a la página de Facebook de IDEA o también del Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria, o también al teléfono 521-2440 o al 521-2439. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, exactamente en el área de Tuluá, en donde vivieron noches de terror los habitantes de este sector,
Y después de que se llevara a cabo el asesinato del alcalde, se dice que han completado 100 horas de terror los habitantes. Hay enfrentamientos en la salida del Coliseo. El alcalde encuentra aquí. Estas imágenes muestran la noche de terror que se vivió en el municipio de Tuluá en el cierre de la rendición de cuentas de los primeros 100 días del alcalde Gustavo Vélez. Hombres fuertemente armados llegaron hasta el Coliseo Manuel Victoria Rojas, en donde atentaron en contra de la comunidad. Hubo disparos de armas de largo alcance, de fusil, de escopeta y de pistola 9 milímetros, y que fue un operativo en el que participaron personas en un carro y personas en una moto. Entonces es un tema realmente supremamente complicado. En el hecho resultó herido el vicepresidente del Consejo, Carlos Arturo Londoño, quien fue trasladado a un centro asistencial, pero falleció a raíz de la gravedad de las heridas. En el mismo atentado, la coordinadora del Departamento de Discapacidad también resultó herida y perdió la vida esta mañana después de un procedimiento quirúrgico. En el municipio se realizó un consejo extraordinario de seguridad. No vamos a ceder en la lucha frontal contra la criminalidad. Nosotros aquí no vamos a ceder absolutamente a nada. Vamos a seguir trabajando más duro, más fuerte, porque la criminalidad no puede vencer. El concejal asesinado pertenece al Partido Conservador. Desde su colectividad lanzaron una alerta. Y nos vamos hasta Manhattan, en donde se estaba llevando a cabo un juicio en contra del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y un hombre a las afueras se inmoló. En primera instancia lo habían llevado al hospital. Lamentablemente el hombre en las últimas horas falleció. Un hombre identificado como Maxwell Azzarello, de 37 años y originario de Florida, se encuentra en condición grave en el hospital y no se sabe si sobrevivirá, luego de haberse prendido fuego en las afueras del Tribunal Criminal de Manhattan, donde se lleva a cabo el juicio penal contra Donald Trump. Adentro de los tribunales se completaron los 18 jurados entre titulares y suplentes. El expresidente enfrenta 34 acusaciones de fraude fiscal y la fiscalía lo ha acusado de encubrir pagos por $130,000 a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels y hacerlos pasar por pagos legales durante su campaña presidencial de 2016. Pese a haber recibido una orden judicial de guardar silencio, el expresidente volvió a criticar al juez Juan Merchan. La orden de silencio tiene que levantarse. A la gente se le permite hablar de mí y yo tengo una orden de silencio, solo para demostrarles cuán injusta es la regla. Y el conflicto con el juez tiene que terminarse. El juez tiene un conflicto, el peor que he visto en mi vida. Cerca de 200 personas fueron entrevistadas para conformar el jurado, y dentro de los seleccionados se encuentra un abogado, una fisioterapeuta y un banquero, entre otros profesionales, que tendrán la tarea de ceñirse a las evidencias y determinar si encuentran culpable o no al primer expresidente estadounidense en ser juzgado penalmente. Y nos vamos ahora hasta Perú, en donde una menor sufre de una alergia, al parecer, y según las autoridades sanitarias, por la picadura de un mosquito. Ella está sufriendo de UTA, que es una enfermedad en la piel, la cual le producen las larvas que generan los mosquitos. Las autoridades y también su familia se encuentran preocupadas porque no consiguen medicamentos para tratar este tema. Una menor de 6 años se encuentra atravesando un momento complicado, ya que a su corta edad se enfrenta a la UTA. La UTA es una enfermedad tropical, ¿no?, que se encuentra principalmente en los valles interandinos de las regiones andinas, descrito básicamente por la picadura de un mosquito o de un zancudo, que es un flebotomos, ¿no?, que al picar produce una lesión en la piel. La niña presenta heridas en ambos brazos y las lesiones en la piel parecen indicar que fue infectada hace 2 meses. Produce una lesión en la piel tipo úlcera, ¿no? Tipo úlcera, la cual es difícil su cicatrización si es que no se utiliza un medicamento que se llamaba el estivogluconato de sodio o el antimoniato. Sin embargo, en Lambayeque lo tenemos históricamente todos los años, en promedio tenemos entre 60 a 80 casos. El desabastecimiento de medicina y escasez de vacunas en la región dejó a más de 17 pacientes enfrentando solos a la UTA. No tenemos un incremento de casos fuera de lo esperado, de lo que normalmente existe. Es una enfermedad que tampoco produce mortalidad, sin embargo, tenemos que garantizar el tratamiento para garantizar la cicatrización. La abuelita de la pequeña de 6 años prepara remedios caseros a base de hierbas para cicatrizar sus heridas, pues es señalada por sus compañeros en el colegio por tener la enfermedad. Entre
Entre tanto, la cantidad de inmigrantes detenidos que están cruzando la frontera entre México y los Estados Unidos ha descendido según las autoridades, pues esto se debe a que muchos de ellos están aplicando al programa conocido como CBP One. El informe es de La Voz de América. Steven Maquilón es un migrante ecuatoriano que junto a su familia fueron capturados y liberados tras cruzar la frontera de manera irregular. Ahora están en un albergue en San Antonio, Texas. Y a mí no me sacaron porque mi niña sufre así como de asma y yo tenía el medicamento y le enseñé al militar y el militar, quédate quieto, me dice, que ya te llamo migración. Aunque no la utilizó, dice que la implementación de la aplicación móvil CBP One es una razón por la que hoy día menos gente cruza ilegalmente la frontera. Con CBP One tú entras y es mejor porque te sale más rápido tu permiso de trabajo, no tienes que andar con grilletes, ni teléfonos reportándote, nada, solo asistiendo a tus citas que te llaman. En marzo de 2024, la patrulla fronteriza registró 137,000 arrestos de migrantes a lo largo de la frontera suroeste, un 45% menos que en diciembre de 2023, cuando Eagle Pass fue la zona cero del enfrentamiento entre el gobierno federal y el estado de Texas por el control de la frontera con México. Debido a todos los esfuerzos que hemos estado haciendo, especialmente en Eagle Pass, el hecho de que la Guardia Nacional haya podido fortificar y construir más barreras a lo largo del Río Grande ha hecho que sea mucho más difícil para la gente cruzar ilegalmente. Después de cruzar ilegalmente, quedaría vetado por 5 años o más de poder venir a Estados Unidos, podría sufrir encauzamiento criminal. Y nos vamos ahora a Panamá, en donde ya se conocen cuáles van a ser las normativas frente al fenómeno de la niña que podría estar afectando a los panameños. Sin embargo, se prevé que no va a ser tan fuerte como los anteriores ciclones que se han afectado más a la comunidad. El incremento de las precipitaciones será significativo para el segundo semestre del 2024. Es una de las características del fenómeno de la niña, donde además se prevé una temporada de huracanes muy intensa. Muy activa, ya son los pronósticos que se están viendo y eso nos va a llevar entonces a poner una presión muy grande por el tema de inundaciones, deslizamiento de tierra. Expertos recalcan las recomendaciones que se deben seguir para evitar que las consecuencias de las lluvias sean catastróficas. Limpieza en los cursos de agua, en las alcantarillas, en las cunetas, el entorno de nuestras casas, porque esas precipitaciones aumentadas tienen consecuencias que pueden ser muy lamentables. Expertos en recopilación de datos reafirman que las lluvias serían más intensas, lo que se convierte en el detonante para deslizamientos, inundaciones y otro tipo de tragedias. Con provincias más afectadas como la de Panamá, Bocas del Toro, Chiriquí obviamente, y obviamente potencialmente esto que te menciono, infraestructura crítica, que también hay que ver, porque ¿qué pasa? Escuelas, si no hay suficiente, en el caso infraestructura que soporte la intensidad de la lluvia, clases que se pierden, niños que no llegan porque los puentes se rompen. Entonces, instan a la elaboración de políticas enfocadas en la prevención, pero sobre todo a la toma de acciones concretas para evitar accidentes. Cambiando de tema, San Andrés es una de las islas paradisíacas en Colombia, pero que sin embargo en los últimos tiempos ha sufrido la escasez de turistas. Por ese motivo, las autoridades de turismo, pero también las autoridades gubernamentales están haciendo diferentes mecanismos para así poder atraer a más personas, a más turistas que lleguen a San Andrés. Desde el cielo, el mar de los 7 colores brilla con luz propia. La tranquilidad, la arena blanca, la brisa y la calidez humana hacen de este destino un paraíso. El último año ha sido retador para el turismo en San Andrés. La salida de al menos 15 vuelos diarios significa que llegan menos turistas y eso ha impactado en la economía de hoteles, agencias de viaje, comercios y trabajadores. Para hacerle frente a la situación, toda la cadena turística se esfuerza para atraer visitantes. Hay tours desde 35.000 pesos en adelante, entonces hay una variedad de opciones de tours, porque hay tours, digamos, terrestres, marítimos. Con nuevos restaurantes y hoteles, la oferta en la isla es variada. Le hemos apostado a un turismo diferente, a un turismo gastronómico. San Andrés tiene una gastronomía propia de nuestra cultura raizal, pero también se encuentra comida internacional, hay excelentes restaurantes con muy buenos ambientes, buena coctelería. Ana Mercedes y Carlos Julio tienen una visita al mar para celebrar su amor. Y San Andrés fue el lugar perfecto.
Es una de las partes más hermosas de Colombia y del mundo. Vengo seguido, llevo como unas 6 veces visitándola y la verdad es que cada vez que vengo me enamoro más de ella. Un destino que no solo enamora, también amaña. Es muy bonito. Los colores, los 7 colores, maravillosos, es muy lindo. Beautiful. Con optimismo, los sanandresanos tienen la esperanza que más turistas nacionales y extranjeros visiten el mar de los 7 colores. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Salud, infartos y calentamiento global. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais que vou por imaginar. É wegi data da domina, busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Então aborda Simão, vai bem back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, una nostra vai. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la actividad con la partida. É porta principal del Caribe. Por vacanze da comunidade. Aruba Airport, quello tuo dia marcha danti. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidade. Esta piedra bonita. Bom dia, Mai. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, como mais outra que baby que tem? Sim, me solta com ele que tem. Ando Kiko. Não, gewoon. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mas bisa mai cava. Baby e gente grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bien quanto? No, a mí me dice 6 horas solo. Que o con mais se queda por lo menos 2 horas para fogo. 15 kamay. Mai, por con esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me tava por com ele tem muito esquito. Ok, Mai, trabalho está claro. Pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dem back, não promete. Ok, mas é bom. Ahorita baby tá já sunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según lo que han dicho muchos expertos, algunos accidentes cerebrovasculares también se deben a las condiciones climáticas que puede tener un paciente que está viviendo un episodio como este. ¿Qué podrá tener relación el cambio climático y la salud mental? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Según un nuevo estudio publicado estos días en la revista médica de neurología, se encontró que desde el 1990 los ataques cerebrovasculares, que pueden ser isquémicos o hemorrágicos, se han incrementado. Se le atribuye a que cada vez más las temperaturas se vuelven más calientes o más frías alrededor del mundo, lo que coloca a la población a mayor riesgo de tener un infarto cerebral. En este estudio se evaluó casi 2 millones de personas en los Estados Unidos, ¿verdad? Y fue un estudio retrospectivo en donde se evaluó que durante los meses de calor, según la zona dentro del territorio americano, veían que durante los meses de calor, poniendo el ejemplo mayo, junio, julio, había una población con una predisposición de desarrollar un derrame cerebrovascular que lo podía llevar a una discapacidad o hasta la muerte.
La investigación arrojó también que los varones tienen más infartos cerebrales por las temperaturas extremas que las mujeres, pero ello afecta a toda la población y edades. Otro dato importante es cuando se padece de condiciones crónicas, el riesgo se incrementa. Consideración quiénes son los que tienen enfermedades que pudiera predisponer, como por ejemplo la hipertensión o la diabetes o la obesidad, que pueden predisponer hasta un 3% más del hecho de que tú puedas desarrollar un derrame cerebrovascular. Pero tomando en consideración las temperaturas altas como en Puerto Rico, ¿verdad? Ese cambio de temperatura, pues mira, uno de los riesgos que puede ocurrir es la deshidratación, lo cual puede llevar al paciente a desarrollar un derrame isquémico, un desbalance en electrolitos por deshidratación también lo puede llevar. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales en internet y empezamos con un reto de una pareja que estaba cumpliendo y que decidieron grabarlo. Pues todo esto terminó mal al momento en que ella apuntó donde no debía. En la búsqueda constante por generar contenido divertido y viral en las redes sociales, una pareja decidió sumarse al popular reto de confianza que está de moda en TikTok, sin imaginar que el desafío les traería consecuencias. A través de la cuenta, la pareja compartió un video en donde allí rápidamente se volvió viral. En el clip se puede ver al joven sentado frente a la cámara con su novia unos metros detrás de él. Con un gesto de confianza, el joven declaró: "Yo confío en mi pareja", antes de que ella lanzara un objeto para poder derribar la botella que él sostenía sobre su cabeza. Sin embargo, el intento para realizar el desafío de una forma exitosa se vio truncado al momento en que ella lo lanzó, impactando la ventana del apartamento y la rompiera. El calzado salió volando a través del vidrio y cayó desde varios metros de altura, dejando a los novios sorprendidos y cubriéndose la cara de la vergüenza. Y les presentamos a la abuelita de acero. A ella le encanta que la reten porque a pesar de pronto de su edad que no puede hacer algún tipo de reto, a través de sus redes sociales y su más de 1 millón de seguidores que tiene en Instagram, ella demuestra las rutinas y cómo, por qué la apodan la abuelita de acero. Una abuelita tuvo una increíble transformación, pese a que sus nietos le decían que ya era hora de su retiro y que lo que podía hacer era hornear galletas. La adulta mayor demostró que estaba para mucho más que levantar una bandeja con dulces de colaciones. Granny Guns, ella es la que se hace llamar en esta TikToker y empieza a levantar pesas a los 58 años y de paso a recibir toda serie de comentarios para que desistiera de su cometido. Hoy, a sus 66 años, le resbalan las críticas de jóvenes que allí dicen que su musculatura no refleja su edad y se apoya en quienes la ven como una inspiración. Granny presume sus bíceps, tríceps y por supuesto su sonrisa, un combo con el que ha conquistado a más de 500 000 de personas que le siguen en las redes sociales. Cabe mencionar que esta abuelita también presume de unos cuantos admiradores en el gimnasio. Es toda una celebridad de acero. Ella, a través de las redes sociales, se viraliza. Y a esta hora nuestro recomendado del día viene por cortesía de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatriz. Ingresa hoy mismo a www.airportaruba.com y conoce un mundo de posibilidades para recorrer. Con más de 30 rutas directas, el aeropuerto de Aruba nos brinda la posibilidad de conocer nuevos destinos. Asimismo, podrán ver toda la información sobre la llegada o salida de los vuelos y también anuncio de nuevas rutas. El aeropuerto de Aruba, la puerta a la felicidad. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo el equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos encuentran en Facebook, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba y nos vemos mañana en una próxima emisión.